Dios les bendiga, mis hermanas. Buenos días. La devocional de hoy se titula El peligro de tener orgullo en mi corazón. Y yo quisiera iniciar con un comentario acerca del capítulo 4 del libro de Santiago. Porque ahí, hermanas, en ese capítulo hay tanta riqueza, tantos consejos, advertencia y amonestación. Y fíjense, inicia preguntando, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde surgen los pleitos? Mi hermana, las guerras no comienzan cuando los países compran sus armas. Las guerras comienzan dentro del corazón. Un corazón sin paz, un corazón sin Dios. ¿De dónde surgen los pleitos en el hogar? Cada problema, cada situación, no surge por alguna circunstancia que ha pasado. Los problemas en el hogar, mi hermana, empiezan en el corazón. El versículo 6 me da una de las más grandes lecciones que todas debemos aplicar en nuestras vidas. Y nos dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí vemos dos palabras antónimas, dos palabras contrarias, soberbios y humildes. Y estas dos palabras, hermanas, significan la victoria o la derrota de todo cristiano. O eres soberbia, que es sinónimo de orgullo, o eres humilde, porque no hay término medio, hermanas. O eres soberbia o eres humilde. La persona que vive independientemente de Dios, la persona que no reconoce su necesidad de Dios, es orgullosa. Porque cuando tú y yo no confiamos en Dios, no nos entregamos a Dios, entonces, ¿en quién estamos confiando? Quizá estemos confiando en nuestras capacidades o en nuestras habilidades, en nuestras destrezas. Y llega el momento en que podemos decir que ya no necesitamos de nadie, que no necesitamos ayuda, que no necesito de Dios. Y vives lejos de Dios. Ahí aprendemos que el orgullo tiene que ver con la independencia de Dios. Es por eso, hermanas, que el orgullo es tan ofensivo, es tan dañino para nuestro corazón. Mira lo que dice el Salmo 104. Dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. ¿Qué cosa es la que impide buscar a Dios? ¿No dice este salmo que la altivez, el orgullo? Aquí nos demuestra que el malo, hermanas, no solamente es el asesino, no solamente es el ladrón. El malo no solamente es el adúltero, hermana. Aquí nos dice que el malo es aquel que no busca a Dios. Y yo quiero que sepas que el orgullo convirtió ángeles en demonios. Y la advertencia que da la Biblia a las personas que dicen, lo que tengo es fruto de mi trabajo. Mira lo que dice Deuteronomio 8, del versículo 11 al 20. Como siempre, no vamos a leer todos, pero vamos a ver algunas partes, algunas porciones de estos versículos y notemos cómo inicia. Cuídate. Así inicia. Cuídate. Aquí, hermanas, nos está dando una advertencia y dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Advierte, porque el cristiano tendemos a olvidarnos de Dios. Y luego más adelante dice, no suceda que comas, te sacies, edifiques buenas casas donde vivas, que tus vacas aumenten. Y más avanzado por ahí nos dice, y te olvides de Jehová tu Dios, y se enorgullezca tu corazón. Y luego, hermanas, empieza ahí a narrar todo lo que Dios hizo por ese pueblo, cómo los ayudó en el desierto, cómo los alimentó, cómo los cuidó, y finaliza estos textos diciendo,
No digas en tu corazón, mi poder, mi fuerza, mi mano me han traído tal riqueza. Mi hermana, no digas que lo que tú tienes es el resultado de tu fuerza. Porque, a ver, dime, ¿quién te dio esa fuerza? ¿Quién te da el aire con el cual tú respiras? ¿Quién te da la salud, mi hermana? Cuídate de no olvidarte de tu Dios. A veces, Dios permite en nuestra vida situaciones en que perdemos todo y donde lo único que nos queda sea Dios, para poder reconocer quién es Él. Porque cuando tenemos todo, hermanas, no agradecemos, nos quejamos de todo. Cuando tenemos todo, vivimos tan cómodas que creemos que no necesitamos a Dios y entra el orgullo en nuestra vida. Te voy a decir algunas características de las personas que son orgullosas. Y quisiera que viéramos tú y yo dentro de nuestro corazón si existe alguna de ellas. La persona cuando es orgullosa, hermana, solamente vas a estar viendo los defectos de los demás y te hace ciega para ver tus propios errores, para ver tus propios pecados, para ver tus propios defectos. Y es que eso siempre vas a sentirte que eres mejor. Un ejemplo, hay una actividad de damas, o hay una enseñanza, o hay alguna actividad en la iglesia y lo primero que piensas, yo lo hubiera hecho mejor. O no hubiera sido así, hubiera sido de esta otra forma. Así hubiera salido mejor. Y así, hermanas, siempre sentimos que nosotros podemos hacer las cosas mejores que los demás. Otra cosa, y lo digo con dolor en mi corazón, cuando hay orgullo en tu corazón, te alegras de la desgracia de una hermana que le está yendo mal. Y en lugar de sentirte triste por ello, la juzgas en tu corazón y dices, es que eso tenía que pasar, eso se merecía. Ella no estaba bien delante de Dios. Mi hermana, ¿quiénes somos para juzgar? O quizás a alguien le está yendo bien, a una hermana prospera, ves cómo Dios le bendice y sabes, te entristeces. En lugar de dolerte con la hermana en su desgracia, en lugar de alegrarte en su felicidad, hermana, haces todo lo contrario. Y esto es el peligro del orgullo. Pero hermana, en la presencia de Dios, todas, tú y yo somos iguales. Somos necesitadas de la gracia de Cristo. En la presencia de Dios no hay cargos, no hay títulos, no hay cuánto tienes tú, cuánto tengo yo. Mi hermana, ama a todas las hermanas. Acéptalas con sus errores. Ayúdales. No las critiques, no las discrimines. No las hundas porque estamos en la misma condición. El orgullo es el cáncer del alma. El orgullo es lo primero que nos ponemos y lo último que sacamos de nuestra vida. Pero vamos a ver una historia y veremos de cómo Dios trata a una persona orgullosa para restaurarlo. A veces Dios tiene que golpear nuestro orgullo. A veces tenemos que caer. A veces tenemos que experimentar situaciones dolorosas para aprender a ser humildes. A veces tenemos que quebrarnos para experimentar cómo Dios puede restaurarnos y levantarnos de ahí. Nuestra historia de hoy se narra ahí en el capítulo 4 del libro de Daniel. El libro de Daniel fue escrito por Daniel, pero este capítulo 4, hermanas, fue escrito por Nabucodonosor, porque aquí da el testimonio de cómo Dios trabajó en su vida. Narra la lucha que él tuvo con Dios durante 35 años, que estuvo rechazando a Dios. Y aquí en este capítulo cuenta cómo Dios es tan paciente. Pero ya Dios le había hablado de muchas maneras, pero su corazón seguía endurecido por el orgullo.
hasta que tuvo que enfrentar cosas duras de la vida para que pudiera reconocer el amor de Dios. Allí en el versículo 1 de ese capítulo 4 de Daniel, dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas, que mora en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Es increíble que Nabucodonosor hable de paz, porque él era el rey más temible, más duro, más idólatra de cualquier época de la Biblia. Y luego el versículo 2 sigue diciendo: conviene, está diciéndolo Nabucodonosor, conviene que yo declare las señales y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Esto lo está diciendo después de tener que pasar por los días más difíciles de su vida. En los días de prosperidad, él tenía posición, tenía riqueza, seguridad, pero había algo que le faltaba, porque por su orgullo, él no tenía a Dios. Le iba bien en la vida, pero estaba lejos de Dios. Él un día tuvo un sueño y quería que lo interpretaran, pero nadie, ningún mago, ningún adivino pudo, solo Daniel. Daniel, al interpretar el sueño, dice la Biblia que se quedó atónito por 1 hora, así, quieto, sin moverse. Y después de esa hora, comienza a decirle al rey: lo que te voy a decir no te va a gustar. Esta historia, hermanas, la estoy resumiendo yo con mis propias palabras. Dice: aquel árbol que veías tú, eres tú. Hoy estás en prosperidad, pero vas a llegar a la adversidad. La adversidad va a llegar a tu vida. Y esto Dios lo va a permitir para que tú puedas perder tu dominio, tu poder, porque es lo que te impide entregarte a Dios. Qué terrible, porque hasta que su corazón fuese cambiado, tenía que vivir como un animal, como una bestia. Él quedó trastornado de su mente por 7 años. Él se fue al campo. El cabello le creció, sus uñas le crecieron, tuvo un desorden mental. Es donde el ser humano, hermanas, pierde la razón. Y en 7 años estuvo en la mayor humillación, siendo el rey más temible. Él tuvo que experimentar el polvo de la derrota para poder reconocer a Dios y quitar ese orgullo que había en su corazón. Este es el amor de Dios. Y de esta manera Él lo demostró y lo demuestra. Es lo mismo. Si a nosotras nos dijeran que el día de mañana nuestro hijo o nuestra hija va a tener un accidente y va a morir, no vemos el futuro, pero solo vamos a imaginarlo. ¿Qué harías tú para poder salvar a tu hijo o a tu hija de esa tragedia? ¿Qué harías para impedirlo? Estoy segura que usarías cualquier medio para detenerlo, para que no salga de casa. Yo creo que le rogarías, le llorarías, lo castigarías, lo atarías, lo maltratarías, lo que sea, con tal de que él no vaya, no salga de casa, porque lo amas, porque no quieres perder a tu hijo. Así, Dios usa circunstancias en la vida para que no te alejes, para evitar que tú salgas de su camino. Quizás muchas de nosotras tengamos que perder la salud, perder lo que más nos gusta en la vida. Si Dios lo permite, es porque sería la única manera de poder alcanzar ese corazón tan endurecido por el orgullo. El dolor, el sufrimiento llegó a este rey, porque muchas de las veces el ser humano, el cristiano, no escucha a Dios en la tranquilidad.
Escucha a Dios cuando está perdido, cuando hay dolor. El dolor muchas veces es usado para que entendamos, hermanas, que somos frágiles, que solo en la crisis reconoceremos quién es Dios. Hermanas, debemos de aprender, así como este rey Nabucodonosor, cómo las circunstancias más adversas de la vida se tornan en bendición cuando se trata de Jesús. Cuando una mujer, por la pérdida de un ser querido, del esposo, o la pérdida de alguien a quien amamos, o una pérdida financiera, ahí estamos probando el polvo del dolor. Por amor, Dios puede permitir que el dolor toque nuestra vida. Mientras Nabucodonosor tenía éxito, tenía poder, tenía todo, no reconoció a Dios. Pero aquellas lecciones que no aprendemos en lo bueno que Dios nos da, lo vamos a aprender en la adversidad. El versículo 34 nos dice, mas el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Hermana, hasta que él alzó sus ojos al cielo, hasta que él reconoció a Dios, su razón fue devuelta. Luego el versículo 37 dice, ahora yo, Nabucodonosor, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan en soberbia, a los que andan en orgullo. Imagino a Nabucodonosor contando esta historia con lágrimas en sus ojos. Los cristianos estamos tan entretenidos en las cosas de este mundo que nos olvidamos de nuestro Creador, de nuestro Dios. El orgullo toma posesión de nuestra vida. Las posesiones personales, nuestros intereses. Qué triste es cuando el ser humano le da la espalda a Dios y cada día se va hundiendo en su propio camino. El orgullo es un obstáculo grande en nuestra relación con Dios y con los demás. Pero la Biblia nos enseña que hay poder en la humildad. Examinemos esas áreas, examinemos nuestro corazón. ¿Qué áreas son en las que hemos dejado que el orgullo se infiltre? Pidámosle a Dios que nos ayude a caminar en humildad y a reconocer que sin Él nada somos. Y que Dios trabaje nuestro corazón con amor y misericordia antes que venga la adversidad a nuestra vida. Dios les bendiga, hermanas, y seamos humildes, que es el antídoto para el orgullo. Que el Señor les bendiga. Su hermana Rosario Briano.